De 2010 a 2016 trabajé para una empresa que organizaba eventos musicales. Llegué a ese empleo por una casualidad. Una tarde, mientras venía regresando de llevar una mercancía a Morelia, me encontré en la casa a mi prima Berta. Ella iba de salida, había ido a buscar a mi hermana para que la acompañara a algún lugar. Como no la encontró, entonces me invitó a mí. Nomás terminé de bajar los diablos, me enjuagué en el patio con agua de la pileta, me vestí con un pantalón nuevo, mi camisa de salir y de último minuto nos fuimos a la feria de su pueblo. Recuerdo que en ese entonces el invitado principal fue un cantante de banda que ya falleció. Te voy a ser sincero, yo tenía muchas ganas de ir, pero nada de dinero en la bolsa, ni para el boleto, ni para mi consumo dentro de la feria. Para mi fortuna esa noche mi prima tenía una conocida dentro de los organizadores. Su amiga era una chica llamada Diana que le había prometido pasarla gratis al evento con un acompañante, conseguirle buenos lugares en el palenque y unas cuantas cortesías de bebidas y alimentos durante el evento. Mi prima en el camino iba diciendo que de todos modos no me preocupara si no encontrábamos a Diana. En la bolsa llevaba un fajo de billetes que acababa de cobrar por un negocio mismo que prometió gastar conmigo. A las 4 de la mañana mi prima ya estaba muy mal. No me quedaba duda alguna de que aquella noche mezcló sustancias. Su amiga Diana nos encaminó al estacionamiento, nos subió a su carro y nos acompañó a dejar a mi prima a su casa. Después de esto, Diana y yo nos fuimos a dar una vuelta, estuvimos un rato dentro del carro, internados en el monte, platicando y ya sabes, compartiendo caricias y besos. De cuando en cuando le dábamos tragos a una botella tibia de tequila que ella traía en los asientos traseros. En un momento de la madrugada escuchamos ruidos a nuestros alrededores. Ella y yo sabíamos y conocíamos las historias que se cuentan de aquella parte del monte. Nos daba lo mismo, siempre era la misma ridícula cantaleta, brujas o nahuales. Diana entonces me dijo que ella tenía una verdadera historia de terror, algo que le había sucedido mientras cumplían una fecha en uno de tantos eventos que organizaron con un mismo artista, en un pueblo no tan lejos de la capital del estado. Me dijo que todo ocurrió cuando el talento ya tenía rato que se había retirado en las camionetas en las que llegó. Eran casi las 3 de la mañana. Al centro del palenque se encontraba cantando una muchacha que levantó los ánimos y mantuvo la fiesta encendida. Diana, por su parte, había cumplido con su trabajo e intentó retirarse. Poco antes de que se subiera a su carro, alguien la alcanzó para decirle que atrás de donde instalaron la barra, 2 empleados y 2 asistentes se estaban peleando y que uno de ellos estaba armado y ya había apuntado y soltado amenazas. Me dijo esta chica que los impactos se escucharon fuerte y llamaron la atención. Sin embargo, menos de 5 segundos adelante, alguien aventó cohetes al aire, lo cual disolvió repentinamente el interés. Cuando Diana llegó a los establos, encontró a un hombre gravemente herido, con signos vitales tan débiles que ella misma presenció el momento en que aquel sujeto perdió la vida. Los perpetradores del delito se dieron inmediatamente a la fuga, perdiéndose entre un montón de gente que ignoraba lo que había pasado. Uno de los jefes llamó rápidamente al staff para decirles que se esperaran 1 hora antes de llamar a la policía, mientras vería la manera de hacer el corte y cerrar la barra, bajar algunas cortinas y terminar el evento para que la gente no se fuera de ahí despavorida o haciendo destrozos. Diana se quedó cuidando el cuerpo mientras que otros compañeros formaron un cerco con las vallas metálicas que habían servido al inicio para formar las filas de entrada al palenque. Se supone que todo funcionó y no se llamó la atención de nadie. Minutos antes de que mandaran traer a la autoridad, el lugar del evento se vació y quedó en silencio.
Gran parte de los trabajadores fueron mandados a descansar antes de tiempo como decisión del encargado principal. Diana dice que entonces, en un momento en que ella no tenía la mirada fija en el cuerpo, pero sí lo alcanzaba a notar de reojo, sintió que éste se movió. Ella lo miró asustada, completamente segura de que había cambiado ligeramente de posición. Entonces se levantó, se acercó a él, lo miró con temor. Ciertamente el hombre estaba muerto. Los ojos los tenía aún abiertos, pero ya no había mirada en ellos. No había sido por su propia cuenta que el cuerpo se movió, más bien, algo lo movió. La muchacha se alejó de inmediato, caminando de espaldas, sin poder apartar su vista de aquel sujeto sin vida. Súbitamente algo jaló el cuerpo hacia la caballeriza, lo hizo con un movimiento tan violento que la quijada de este golpeó el límite inferior de la puerta, haciendo vibrar entera la hoja de lámina que cubría la entrada y provocando un estruendo tan grande que los caballos relincharon asustados. Fue una escena escalofriante y aterradora, sin duda. Lo que sea que había jalado al difunto hacia las caballerizas, Diana no lo quería ver. Se alejó corriendo del sitio y esperó a la entrada del predio a la policía. La autoridad hizo demasiadas preguntas antes de entrar al recinto donde supuestamente había sido arrastrada la persona. Cuando se decidieron a entrar a las caballerizas, se llevaron un macabro susto. Aquel desafortunado sujeto se encontraba colgando del tobillo. La soga que lo amarraba daba varias vueltas en una de las vigas, pero no había un gran nudo sosteniéndola. Diana dice que nunca olvidará lo que vio, especialmente porque además de los impactos que había recibido el tipo, posteriormente y en la oscuridad de la caballeriza, algo le había arrancado el rostro de una mordida. Tan solo oírlo pone los pelos de punta y horroriza. Sin embargo, hay un detalle que a esa muchacha se le quedó aún más marcado. El hecho de que ella con claridad escuchó los demenciales relinchidos de miedo que profirieron los caballos. Sin embargo, ahí en ese recinto no había caballos. Esa noche, en ese evento, conocí a Diana y a partir de entonces comencé a salir por un tiempo con ella. Semanas adelante me ofreció un trabajo en las ferias, razón por la cual podíamos vernos más seguido y por más tiempo. En una camioneta hacíamos el voceo para anunciar la feria, el palenque, los conciertos o las corridas de toros, según correspondiera. Nos mandaban 2 semanas antes de la fecha a pegar los carteles, a invitar a la gente en los mercados o en las tiendas y días antes a vender boletos en preventa. Entre otras tareas, a mí me daban de vez en cuando la encomienda de reclutar a la gente de un poblado donde se realizaría el evento. En todos lados nunca faltaban, sobre todo muchachos que se apuntaban para ayudar en la construcción de escenarios, a la limpieza, a sacar borrachos, a vigilar los alrededores, claro, con su respectiva paga y acceso libre al evento. No diré el pueblo donde tuve el infortunio de presenciar el horror, porque mi esposa tiene familiares ahí. Por respeto a mi familia política, solo me atrevo a decir que sucedió en Michoacán, en uno de tantos pueblos que se mantienen alejados de las principales vías de comunicación.
Las semanas previas al evento estuvimos repartiendo volantes e invitando. Realmente no veíamos tanto entusiasmo en las calles, cosa extraña pues muchas veces estas fiestas son las mejores oportunidades que tienen los habitantes de los pueblos para distraerse un rato del trabajo y de la vida rutinaria y ordinaria. Antes del gran evento solo vendimos 26 boletos, cosa que a los organizadores no sorprendió ya que no siempre se agotan las entradas en la preventa. Mucha gente se anima a ir el mero día cuando escuchan por la tarde que los altavoces instalados en el predio rentado revientan con música de banda. De los chicos que me mandaron a contratar para la presentación de esa noche, solo llegaron 3 de los 12 a los que les había incluso adelantado sus boletos y unas cortesías de bebidas. Todos estos detalles debieron ser alertas de que algo no saldría bien, pero como siempre sucede en una desgracia, la mayoría fueron ignorados. Esa vez se construyó un escenario, se colocaron las torres de bocinas en el gran soporte, se delimitó el área de baile con tarimas rojas, se instalaron los puestos de comidas, las mesas, las barras de bebidas, se roció el suelo con agua para evitar que se levantara mucho el polvo a la hora del baile. Dieron las 7 de la noche y nadie llegó. En esa, al igual que en otras ocasiones, el transporte que nos llevó al pueblo nos dejó en sitio para preparar el espectáculo y se marchó. Tenía la orden de regresar por nosotros a las 5 de la mañana cuando se esperaba que todo hubiese terminado. Desafortunadamente, el evento no se celebró. El artista de aquella noche fue avisado a tiempo y ni siquiera se acercó al pueblo. Las personas que llevaban comida eran de otros lugares. Al ver que no se iba a hacer, rápidamente subieron las cosas a sus camionetas y se fueron a otros lugares a donde pudieran sacar la mercancía. Los únicos que nos quedamos y no nos podíamos ir fuimos nosotros que veníamos por parte de la organización del evento. Estaríamos esperando hasta la mañana siguiente en una feria vacía, fantasma. Los muchachos del pueblo que nos irían a ayudar desaparecieron sin despedirse. Mis compañeros y yo estuvimos aproximadamente 1 hora y media bailando con la música de los altavoces y bebiendo de un cartón que nos dejaron en la barra, cuando de pronto se apagaron todos los reflectores, se silenciaron las bocinas y quedamos en completa oscuridad. Alguien nos quitó la luz y nos dejó en penumbras por el resto de la noche y la madrugada. Varios de nosotros teníamos nuestros celulares, pero no podíamos llamar a nadie porque en ese preciso lugar no había recepción. De todas maneras nos iban a pagar para que nos quedáramos a cuidar la logística que, poco a poco, bajo la escasa luz de luna que había en el terreno, fuimos recogiendo y apilando a la entrada. Nos dimos cuenta por una resplandeciente luz que venía del norte que en el pueblo había algo así como una fiesta. Tal vez por eso había fracasado el evento, porque ellos tenían su propia reunión. De pronto estallaban cohetes que no subían muy alto, también se oían gritos, pero no precisamente de felicidad, además de que no había música, o tal vez no se escuchaba hasta donde estábamos nosotros. Nos dio la medianoche mientras todos nos encontrábamos callados, cuidándonos de nuestros alrededores, que de un momento a otro parecieron cobrar vida. No es poco común de un pueblo escuchar ruidos en todas direcciones. Recuerda que puede haber animales sueltos, que hay gente que deambula en los cerros cazando animales nocturnos, o que bien se esconden a hacer cosas que no se pueden bajo la luz del día. No es raro y no es espantoso siempre y cuando te encuentres en tu propio poblado con gente que conoces y que de alguna manera te cuida la espalda. A la 1 de la madrugada varios de nosotros ya nos habíamos tirado sobre unos cartones en el suelo y nos echamos a dormir cuando de pronto
Escuchamos tiros. Los estallidos se habían oído tan cerca que todos nos levantamos asustados. Abrimos los ojos y nos dimos cuenta que quienes habían prometido quedarse a dar unas rondas mientras los otros descansábamos, también se quedaron dormidos. Acto seguido, una persona que definitivamente no venía con nosotros entró corriendo al predio, pasó a unos metros de cerca, jadeando. A todas luces se veía que venía huyendo de algo o de alguien. En el momento en que atravesó el sitio en donde nos encontrábamos dormitando, pudimos ver que, además de que llevaba una túnica blanca, venía herido, sangraba profusamente y cojeaba en intervalos. Ninguno de nosotros pudo o quiso intervenir. Confundidos lo dejamos pasar y superarnos. Después lo vimos esconderse abajo del escenario. Personas con antorchas y escopetas aparecieron segundos adelante ante la entrada desmantelada de la feria. Eran 6 hombres y 2 mujeres con las ropas manchadas de sangre, pero que no se veían heridos. En pocas palabras, no eran de ellos las manchas que traían encima. Los rostros no se distinguían muy bien bajo una luna que por momentos se cubría con las nubes que el viento hacía transitar por el firmamento, pero se veían exasperados, molestos, iracundos. No había que pensarle mucho para saber que esas 8 personas estaban persiguiendo a un hombre desarmado y malherido. Sinceramente no estábamos en condiciones de entrometernos en un asunto local, de convertirnos por un malentendido en las víctimas, pero tampoco nos pareció justo entregar al indefenso individuo a una horda enardecida. Digo horda porque tras de ellos un montón más de gente aguardaba en la oscuridad en espera de alguna respuesta. Lo único que hicimos fue no decirle dónde se encontraba el sujeto. Les confesamos que sí escuchamos que alguien pasó cerca, pero que la oscuridad que nos cobijaba no permitió que viéramos más allá, para dónde se fue o dónde halló escondite. Una compañera hizo preguntas, pero se topó con cortantes respuestas. Nadie nunca nos dio certeza de quién era el perseguido, qué había hecho o por qué estaban tras de él. Antes de que se retiraran, nos advirtieron que era peligroso que nos anduviéramos con el ojo pelado para que no nos fuera a pasar nada. Cuando estuvimos absolutamente seguros de que todo aquel grupo de gente se había retirado, fuimos a mirar debajo del escenario. Bajo las tablas y entre los tubos de la estructura había algo horrible. No era una persona, pero tenía ciertas características humanas, como el hecho de que caminaba en 2 patas. Su torso unía extremidades como piernas y brazos, pero la cabeza era algo más parecido a la de un animal. Tenía fauces, colmillos, ojos enormes, las manos y los pies eran grandes, largas falanges, garras en lugar de uñas. Eso que vimos bajo el escenario era una abominación que agonizaba sobre un espeso charco de sus propios fluidos. Estábamos tan entretenidos, horrorizados y confundidos con lo que veíamos que no notamos que había personas tras de nosotros, apuntando con sus armas. Esas personas eran las mismas que nos habían preguntado minutos atrás por el monstruo. Pensamos que nos habíamos metido en problemas, pero lo único que hicieron con nosotros fue apartarnos del camino. Metieron las escopetas bajo el entarimado y descargaron sobre la criatura varios tiros. Los oídos nos quedaron zumbando por los fuertes impactos. De lejos los vimos sacarlo arrastrando. Aquello era una horrible cosa de más de 2 metros. Entre las penumbras escuchamos que subieron el cuerpo a una camioneta y se fueron de ahí.
No podíamos dejar de hablar de una misma cosa, tampoco podíamos controlarnos. A mí me temblaba todo, las manos, la voz, las piernas. Nos queríamos ir de ahí de inmediato, pero seguía sin existir manera ni medios para hacerlo. Sin saber detalles ni datos concretos, nos quedó claro que esa fue una noche de cacería. No solo al centro del pueblo, sino también en el monte se oían a cada rato los disparos. La camioneta llegó por nosotros a las 6 de la mañana, cuando el sol ya se había asomado completamente, cuando ya tenía rato que nos había mostrado el asqueroso rastro de sangre que aquella cosa dejó hasta su escondite, donde quedaron horribles restos esparcidos entre las maderas, el terreno polvoso y las barandas. Cuando nos fuimos pasamos por el centro del pueblo, por las calles principales, por donde se había armado una oscura fiesta la noche previa. Lo que vimos ahí fue igual de aterrador que lo que presenciamos de madrugada. Había horribles salpicaduras por todos lados, esparcidas por el suelo, había prendas y túnicas manchadas y desgarradas. Las 3 estatuas que custodiaban la plaza tenían paliacates amarrados en la cabeza, cubriéndoles los ojos de piedra y de metal. En las calles no había nadie. Los pobladores seguramente quedaron exhaustos por la noche anterior. Aquel sitio parecía un pueblo fantasma arrasado por una desgracia. Muchos años después supe que en ese lugar en específico, una vez al año, estas criaturas bajan del monte, salen del bosque, se aparecen en las calles. No sé a ciencia cierta si se trata de nahuales o de alguna otra bestia endemoniada. Los locales no dan detalles. Lo que sí sé es que antes desaparecían niños y mujeres. Ahora no, ahora el pueblo espera con ansias el día de la cacería, la noche en que aparecen aquellas criaturas. Esta insólita historia nos la manda Joaquín Saúl Ortigosa, a quien mandamos un gran saludo y a quien agradecemos el tiempo que nos dedicó para ayudarnos a construir este relato. Si te ha gustado esta experiencia, no esperes más, suscríbete y activa las notificaciones, cuéntanos si has escuchado algo parecido, si sabes más de este ritual o ceremonia. Como último favor te pedimos que nos regales un like y que compartas el video. Nos escuchamos pronto. Alguien te observa en la oscuridad.